Vale, con la sintonía correcta ahora sí, empezamos nuestro primer tema que, como decimos, hoy lo queremos dedicar a la inmigración y en concreto a esa inmigración que protagoniza casos, que protagoniza tragedias como la que vivimos el pasado domingo cuando decenas de personas perdieron la vida tratando de alcanzar lo que para ellos es y está siendo en las últimas décadas el sueño de llegar a Europa por múltiples razones, huir de una guerra, huir de una situación desesperada en sus países de orígenes, pero que al final no deja de ser, como decimos, alcanzar tierra europea y muchos de ellos, como decimos, se dejan la vida en ello. Lo primero que queremos hacer es precisamente hablar de esto, de lo que ha pasado en las últimas semanas. Y es que, en las últimas semanas, en los últimos años. En los últimos años muchísimas personas han perdido la vida tratando de alcanzar Europa en barcazas, en pateras, en todo tipo de vehículos para llegar a alcanzar, como decimos, este sueño europeo. Y sobre todo nos queremos remontar, Fran, y lo haremos contigo, a uno de los... Yo creo que eso que se dice a veces punto de inflexión, pero que al final no fue punto de nada. Nos trasladamos a Lampedusa, nos trasladamos al año 2013, ¿verdad? Porque ahí yo creo que está el recuerdo principal de esta inmigración que, como decimos, su último caso ha sido el pasado domingo. Sí, correcto. Aquel caso de Lampedusa dejó cerca de 400 víctimas, ¿no? De las que ahora hablaremos, porque hay que destacar este último caso que tú, pues, ya bien nos has explicado. De momento, este naufragio en Calabria pues, ha dejado alrededor de 70 muertos y sobre todo muchos interrogantes e indignación, ¿no? Puesto que el pesquero se hundió a tan solo 100 metros de la costa de Calabria, al sur de Italia, ¿no? Estas cifras de víctimas, no obstante, pueden quedarse cortas, ya que los 80 supervivientes hablan de que en la embarcación iban casi unas 200 personas, ¿no? Por lo tanto, puede haber cadáveres, cuerpos que todavía os vayan apareciendo. De hecho, el miércoles por la mañana todavía se encontró el cuerpo de una niña, mientras que la tarde del martes apareció el de un chiquillo de 5 años, ¿no? La mayoría de los náufragos provenían de países en conflicto, como Irak, Irán, Afganistán o Siria, ¿no? Y los cadáveres actualmente se encuentran en un pabellón deportivo de Crotone, donde han llegado familiares con fotos de las víctimas, pues, para saber qué ha sido de ellas y saber si están entre las víctimas mortales, ¿no? Este miércoles, de hecho, se ha abierto la capilla ardiente, ¿no? Quien se encarga de dar apoyo psicológico y logístico a los supervivientes y a sus familiares son las víctimas, el personal, perdón, de Médicos Sin Fronteras. Y algunos de los supervivientes han asegurado a Médicos Sin Fronteras que han llegado a pagar hasta $8.000 por este viaje a las mafias, ¿no? Por poder viajar en esta barcaza hacia Europa, ¿no? Es por eso que la Fiscalía de Crotone, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y ya se han detenido hasta 3 presuntos traficantes de personas que condujeron el barco desde Turquía y que fueron identificados por los supervivientes. Pero esta investigación, no obstante, no se ocupa tanto de las causas del naufragio o presuntas responsabilidades, ¿no? En este sentido, los medios italianos se preguntan por qué la Guardia Costera Europea, Frontex, y la italiana no acudieron al rescate de la barcaza estando tan cerca de la costa, ¿no? Ahora nos daréis más claves sobre temas de competencias y la ley que prevalece en el mar, etcétera, pero hay que decir que hay muchas interrogantes en este sentido. Sí, antes de seguir, eso sí, déjame que agradezca a Verónica porque se ha hecho militante, se ha hecho tubaler, se ha suscrito con su Prime, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos comenta que orgullosa de aportar mi granito de arena a gente que se lo ocurra tanto y que me han hecho interesarme mucho más por saber y querer entender qué es lo que pasa en el mundo. Lo acabo de leer, o sea, no lo he leído antes y realmente, o sea, es la primera que lo leo y joder, mola mucho, o sea, de verdad, Qué muchísimas bonito, gracias. ¿no? Sí, no sé, o sea, Nuestra no sé aquello que lagrimita. digas, claro, no sé aquello que mientras habla Fran lo he leído, ¿no? Mientras lo estaba leyendo diciendo, joder, la cosa se pone muy interesante, ¿no? O sea, el comentario es súper chulo y Gracias, realmente, o sea, Verónica, te queremos. sí, sí, te queremos muchísimo, te queremos mogollón, o sea, una tubaler más. Y por supuesto también saludar a Guli Yorme, que ha celebrado antes que nosotros con las banderitas, con los emojis de la bandera de Tuvalu, lo ha celebrado incluso antes que nosotros. Como decimos, muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, centrándonos un poquito en el tema que nos comentas, Fran, hay que decir que, claro, los 4 que estamos aquí partimos con una ventaja, y es que tenemos el guión delante. Y yo antes te he hecho un pequeño spoiler, y es que veníamos a hablar de este caso que ha sucedido en Crotone, bueno, que ha sucedido cerca de la costa italiana. Pero queríamos hablar contigo también de casos anteriores, porque, Fran,
no es en absoluto, tristemente, no es la primera vez que sucede una tragedia de esta magnitud e incluso te diré de magnitud superior. Sí, sí, muy superior. Este hecho, este episodio de estos últimos días nos recuerda pues, el drama de la inmigración en el mar Mediterráneo y nos avisa de que esto no es un hecho aislado, como bien has dicho. Recuerda mucho, sin ir más lejos, a este otro naufragio al que te has referido al principio, acontecido hace exactamente 10 años frente a la isla de Lampedusa, tristemente famosa por ser uno de los epicentros del drama de los refugiados y donde hoy en día pues hay un monumento pues que recuerda a estas personas que no han podido alcanzar el sueño europeo, ¿no? Pero en aquella ocasión, en 2013, un barco con inmigrantes de Eritrea, Somalia y Ghana que iba de Libia hacia Italia se hundió y esto acabó costando la vida a nada más y nada menos que 359 personas. Pero es que tan solo una semana más tarde, el 11 de octubre del 2013, porque lo del el primer naufragio ocurrió el día 3 de octubre, una semana después, 8 días, en concreto el 11 de octubre de 2013, otra embarcación con refugiados palestinos y sirios se hundió a 120 kilómetros de la isla de Lampedusa, dejando tras de sí 34 muertos. Es decir, que en una semana, pues casi 400 muertos en alta mar, ¿no? Pero la cuestión es que 2 años más tarde tuvo lugar otro naufragio que quizá no fue no, fue más dramático que el de Lampedusa. El de Lampedusa tú lo has comentado al principio, quizá fue un punto de inflexión, no es que se hiciera nada en concreto, sino que lo puso el tema sobre los medios, ¿no? Los titulares, saltó a la prensa, ¿no? De manera más intensa, ¿no? Pero es que en 2015 tuvo lugar otro naufragio que, como hemos dicho, es el más dramático que se recuerda en aguas del Canal de Sicilia, a 112 kilómetros de Libia aproximadamente. En aquella ocasión, la embarcación volcó y llevaban a bordo casi 700 inmigrantes. Aunque los 28 supervivientes de aquella tragedia dijeron que el barco podía llevar hasta casi 900 personas. O sea, restar los supervivientes a estas cifras, los 28 supervivientes, restarlo a 700 o 900, y os dará pues una cifra totalmente escandalosa de víctimas en tan solo un naufragio. Justo eso estábamos pensando y esto estamos diciendo desde la introducción, el tema de las cifras. Evidentemente no nos queremos centrar solo en las cifras, hablaremos de más cuestiones, evidentemente también hablaremos de la relación con la política, pero Fran, por terminar un poquito con los datos, yo hablaba al principio, he dicho así como muy a lo grande, que todo esto en la última década, en los últimos años en el Mediterráneo se han dejado miles de personas la vida. Supongo, Fran, que esto está calculado y podemos dar datos. Sí, a ver, lo que hay que. Ahora lo explicaremos, ¿no? Porque aquí se da una casuística que es que los inmigrantes que salen como muertos son los que se ha recuperado, los que se ha podido recuperar el cadáver. Hay otros miles de personas que no se ha podido recuperar el cadáver, que están dadas por desaparecidas y seguramente por fallecidas y que no computan en esta cifra, ¿no? Pero vamos a dar una pequeña cifra. Mira, según datos que publicó hace recientemente El País, en 2021 más de 3.000 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y el Atlántico. Contamos también todos los viajes en cayuco hacia Canarias, ¿no? En patera hacia territorio español, ¿no? En el Atlántico. Esto es una cifra que duplica las víctimas del 2020 y esto lo reveló la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Antes, entre 2014 y 2019, cerca de 19.000 personas se consideraron desaparecidas en la ruta marítima a España, a Grecia y a Italia. Esto según la Organización Internacional de Migraciones, la OIM. Y aquí es donde viene la cifra que es escalofriante, que es que tan solo el 13% de los cadáveres fueron recuperados y, por tanto, identificados como fallecidos. Es decir, tenemos 3.000 personas, por ejemplo, en 2021 que murieron porque hay cadáver, ¿no? Pero hay tantas otras miles, ¿no? Cuyo cadáver no se ha localizado y ahora mismo pues no se sabe exactamente. O sea, quiero decir que si contamos todas las cifras, nos dan unos números, como bien hemos dicho, de 2014 a 2019, de cerca de 19.000 desaparecidos en la ruta marítima hacia Europa, hacia España, Grecia e Italia. Que no sé si queréis comentar, pero bueno, me parece una cosa totalmente escandalosa, no sé, una cosa que nos tendría que dar para un poco para reflexionar. Sí, no, a ver, sobre todo porque lo que tú dices, haciendo una macabra regla de 3, hablas del 13%, empezamos a sacar las cifras y vemos dónde está el 87%, o sea, qué cifra estamos hablando, tú acabas de comentar 19.000,
Pues sí, son datos, ahora hablaremos de otras cuestiones, pero no sé, Alba, qué interpretamos de estos datos, ¿no? ¿Cómo los Sí, leemos? sí, solo por añadir un dato a lo que estaba comentando Fran, Frontex, que es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, registró sobre 280.000 entradas irregulares hasta octubre de 2022 y esto supone un 77% más que en 2021. Es la cifra más alta desde aquella crisis de los refugiados que vivimos entre 2015 y 2016. Y de hecho, cree el Frontex que esta cifra va a seguir aumentando, que esta presión migratoria va a seguir aumentando, pues por la situación geopolítica tan compleja en la que nos encontramos, porque estamos viviendo en un entorno de seguridad turbulento, por las tendencias de un mundo multipolar cada vez más hostil. Entonces yo creo que es súper importante que pongamos cada vez más el foco en estos temas, porque desde luego van a determinar nuestra vida en los próximos años también. Sí, justo ahora estabas hablando del Frontex, aprovechamos esto para, eso que me gusta a mí, hilar un poquito los temas, para precisamente irnos contigo y hablar de la Unión Europea, de Europa, que es en principio la receptora o donde intentan llegar, porque lamentablemente tenemos a miles de personas que no llegan, pero donde intentan llegar todos estos migrantes. Hablemos ahora más de, vamos a ponernos entre comillas técnicos, vamos a hablar más de la parte de legal o de política migratoria, porque sin duda la política migratoria en la Unión Europea es algo que se habla mucho, se habla en la Comisión, se habla en el Consejo Europeo, pero Alba, ¿cuál es exactamente esa política migratoria? Si es que la Unión Europea tiene una política migratoria o es algo que está ahí en plan en to-do list, ¿no? Es algo que está por hacer. Sí, más bien eso. Mira, me he puesto hasta las gafas y todo para ponernos técnicos, pero bien. Y es que la inmigración es la eterna asignatura pendiente de la Unión Europea y lo cierto es que seguimos sin un acuerdo de política migratoria y la migración se mete todo el rato en las discusiones de los países que desde hace años pues intentan reformar esa política de migración y de asilo. Por ahora, en caso de emergencia, si hay una gran llegada de refugiados, los países que lo deseen podrán acoger a las personas solicitantes de asilo, mientras que los que no quieran acoger a nadie serán los encargados de devolver a las personas a sus países de origen. De momento no se están hablando de cuotas de acogida obligatorias, sino voluntarias. Ahora con la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea se pretenden impulsar reformas del sistema de asilo y de gestión de fronteras porque existe un conflicto clave entre los países que quieren restringir aún más el acceso de las personas migrantes y los que no. Pero eso es que es algo que tampoco se va a resolver en 2023. Al final los países a los que acceden primero los refugiados como Grecia, Italia, España, Hungría, Croacia, permiten que los inmigrantes y los posibles solicitantes de asilo se trasladen hasta el norte y esto hace que Austria y Alemania pues se quejen de que decenas de miles de personas pues les presentan solicitudes de asilo que en realidad deberían haber presentado en su primer país de acceso. Entonces, pues tras la última tragedia en la costa italiana de la que hablábamos antes, la jefa de la Comisión Europea pues, dijo que era súper urgente avanzar en la reforma del derecho de asilo en la Unión Europea. Bueno, eso es cierto, es decir, a ver, casi me has puesto la cara cuando he dicho si es una asignatura pendiente o si está en la to-do list y realmente lo parece, ¿no? Todo lleno como de buenas intenciones, pero déjame preguntarte por si realmente hay esperanza o no sobre bueno, pues eso, crear un nuevo sistema de solidaridad, de algún movimiento en ese sentido. Sí, pues mira, como decía, nada de lo propuesto hasta ahora está convenciendo, pero los gobiernos se han comprometido a tener esta nueva ley aprobada antes de que acabe el año. A ver qué pasa. Hasta ahora, según el convenio de Dublín, el primer país al que accede el migrante es el responsable de esta persona, pero eso no está funcionando. Entonces, la Comisión Europea ha presentado varias propuestas de reforma, pero de los 10 proyectos de ley que se han presentado, solo 3 se están debatiendo en serio ahora mismo. La comisaria de la Unión Europea responsable de este tema, Ylva Johansson, dijo
que en 2023 se aprobarán más leyes para establecer pues, un sistema responsable y solidario de inmigración y de asilo en la Unión Europea, que incluiría un sistema voluntario de distribución que por ahora Italia no aprueba. Por eso es que es súper difícil llegar a un consenso. Y es que el gobierno italiano no va a permitir que los migrantes desembarquen y va a bloquear por mar a Libia y Túnez, aunque el resto de los países de la Unión Europea pues están cuestionando la legalidad de estas medidas. Y hablando de legalidad de medidas, también es un hecho legalmente cuestionable que migrantes que llegan a las fronteras exteriores de la Unión Europea, por ejemplo a Hungría, Croacia o Bulgaria, se les rechaza aunque ya estén dentro de la Unión Europea. Y de hecho, el jefe de Frontex tuvo que dimitir hace poco, la pasada primavera, el año pasado, porque hizo la vista gorda al respecto. Al final, la mayoría de los inmigrantes y solicitantes de asilo llegan actualmente por la ruta de los Balcanes, pues a través de Grecia, de Macedonia del Norte, de Serbia, de Bosnia, Croacia y Hungría. Y por esta razón, la Unión Europea ha ofrecido a los países de los Balcanes occidentales pues, más ayuda y asesoramiento para la protección de sus fronteras. Bueno, oye, por cierto, ahora seguimos, porque como siempre vamos parando, vamos agradeciendo a Hugo, que también, bueno, pues ha hecho seguidor, agradecemos a Jiki Wu, que nos está comentando por primera vez, y por supuesto también a Daniel, que yo le llamé, creo que la semana pasada, como era nuestro liberal de confianza. Yo creo que es nuestro pirómano de confianza, porque ya hasta recibimos comentarios en simplepolitica.com/contactar, comentando cosas no que decimos nosotros en los programas, sino cosas que dice Daniel en el chat. O sea que realmente es como un provocador. No, pero bueno, hablando de esta cuestión de la inmigración que comentaba él, ¿no? Que no pone el foco Daniel en la Unión Europea, sino más bien en África, hablando de él. Bueno, pues él introduce otro tema que podemos comentar incluso después cuando hablemos de la relación política. Él habla del efecto llamada. Evidentemente aquí podemos estar o no de acuerdo, simplemente lo dejo ahí porque, hombre, pues Daniel es nuestro pirómano de confianza, así que por qué no también comentarlo. Hay más cuestiones que estáis dejando en el chat, luego las leemos, pero dejadme que siga hablando con Alba, porque la Unión Europea, por lo que me estás diciendo, es el meme del deeply concerned, ¿no? Siempre está muy preocupada por las cosas, pero luego no hace muchas cosas. Y entonces, no sé si el tema de la migración vuelve a ser estamos muy preocupados por algo, pero no vamos a mover un dedo. No sé si está por ahí la cosa. Por cierto, sí, que me perdone Emilio Ordiz si nos está escuchando, porque debe estar diciendo ¡la Unión Europea! Que yo creo que opina lo mismo que nosotros, pero bueno, cuéntanos. Sí. Pues bueno, más allá de las declaraciones, hay pocos avances concretos. Sí que es verdad que en septiembre de 2020, como estaba comentando, pues Bruselas propuso reformar la política migratoria de la Unión Europea, pero siguen bloqueadas, como estábamos hablando. Luego, en noviembre de 2022, también puso sobre la mesa un plan de acción para el Mediterráneo Central para coordinar mejor pues, las operaciones de búsqueda y rescate, pero para las organizaciones en defensa de los derechos humanos no se está yendo en la buena dirección, porque denuncian que la política de la Unión Europea se está centrando en la política de la externalización y esto conduce a un aumento de las violaciones de los derechos humanos y del número de muertes. Pues sí, vamos, deeply concerned y poquito más. Sí, oye, exacto. Pero vamos a la parte más técnica. Tú has dicho, me he puesto las gafas para ponerme técnica. Te voy a hacer la pregunta más técnica. Estamos hablando, y Fran nos ha relatado, que la mayoría de las tragedias vienen por embarcaciones que, bueno, pues van a la deriva y tenemos, pues eso, miles de fallecidos. La última, la de este domingo, también otra embarcación, peta el motor y decenas de fallecidos. Vengo con la pregunta más técnica del programa. ¿Qué se debe hacer, qué debe hacer un país cuando hay una embarcación a la deriva? ¿Cuál es la respuesta a eso legalmente? Vale, es una pregunta muy compleja. De manera general, un país puede cerrar sus puertos en el ejercicio de su soberanía e impedir que un buque ingrese en su mar territorial. Su mar territorial es hasta 12 millas desde la línea de costa, pero una embarcación requiere de permiso para entrar en el mar territorial del país. Una vez dentro, ya no puede ser rechazada por las autoridades, pues por las necesidades de asistencia
que puedan tener los pasajeros que vayan dentro del barco, ¿no? Pero es que por otro lado, y de manera paralela a este derecho de rechazo, el país debe cumplir también con la obligación internacional de acoger a quienes estén en peligro en el mar. Básicamente, muchos expertos apuntan a que los países deben encontrar pues, como un equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad para cumplir con todas las leyes. Si nos acercamos precisamente a las normas, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar en 1974 indica que cualquier barco que tenga conocimiento de personas en peligro debe proceder a su asistencia con toda la rapidez posible. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82 dice que todo Estado que tenga un barco con su bandera izada debería exigir que ese barco rescate a aquellos en peligro en el mar. Y por su parte, los miembros de la Organización Marítima Internacional tienen la obligación de coordinarse para que las personas rescatadas en el mar desembarquen en un lugar seguro lo antes posible. Para cumplir con estos principios, la Unión Europea tiene desplegadas 3 operaciones de Frontex en el Mediterráneo para rescatar migrantes en peligro y luchar contra el tráfico de personas, y también una operación militar naval que se llama Irini para lograr la paz y la estabilidad en Libia a través de una aplicación del embargo de armas. Y también creó la Unión Europea en 2016 el Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes para ayudar a los Estados miembros a solucionar este fenómeno. Vamos, Pensaba con que era... follón. Sí, yo te prometo que al ser la más técnica pensaba que era la de la respuesta más sencilla, pero evidentemente no es así. Pero de todas maneras yo creo que no... O sea, a ver, es un follón, pero más o menos a mí me ha quedado claro. Más allá de que... O sea, me ha quedado claro y sé que va a parecer una crítica. No, es totalmente elogiable. Me ha quedado claro que es un follón. O sea, lo que sí me ha quedado claro es que al final intervienen muchas organizaciones, muchos más que organización, vamos a decir, muchas entidades, y que al final esto es un follón. Realmente creo que nos queda un poquito más claro que, por resumir, y ahora vamos al chat, que sé que estáis comentando sobre la Unión Europea. La Unión Europea es muy deeply concerned, ostras, cómo nos preocupa todo. Pero ya en el momento de mover un dedo ya empieza a ser un poco más complicado, y luego también que técnicamente no es tan sencillo como parece lo que hay que hacer con una embarcación que está a la deriva y que todo, o sea, parece también depender de las millas a las cuales esté de la costa, en este caso italiana. Cogemos el último ejemplo, sea como sea. Vámonos un poquito al chat, donde por ejemplo Sasha nos comentaba: las políticas europeas financian a los políticos y cuerpos policiales corruptos del norte de África, que provocan la mayoría de muertes. Europa destina millones en proyectos migratorios, dinero que finalmente se usa para aumentar la brutalidad en las fronteras con la Unión Europea. Que aquí podríamos hablar también, evidentemente, del tema turco, del tema, si no me equivoco, es en Libia, si no me equivoco, que también ha salido también durante nuestras explicaciones. Pedro habla de Melilla, Ceuta, Canarias, es decir, de la parte que nos toca más de cerca. En Canarias, comenta, funciona Frontex, pero recientemente Johansson denegó que pudiese actuar en las ciudades autónomas, lo cual no es ni mucho menos una política homogénea ni común. Claro, porque al final Frontex también nos toca a nosotros. Tenemos fronteras, evidentemente, con, en este caso, África, y tenemos fronteras más allá de la Unión Europea. Sigue Sasha diciendo que no nos podemos olvidar, mira, justo de la frontera española, donde las muertes de migrantes y refugiados, bueno, que hay que decir de lo que pasó. Bueno, aquí está comentando Tarajal hace 15 años, la tragedia de Melilla el año pasado, es decir, ni que no hace falta olvidar que en España tenemos casos que no estamos comentando, no los hemos cogido como percha hoy, pero que evidentemente también podíamos comentar.